Vamos a partir ahora con Rocío Vega, que nos va a presentar inversión tridimensional en ensayos geofísicos sísmicos activos basados en ondas de superficie. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Rocío Vega y a continuación vengo a explicarles la investigación que he estado realizando este último tiempo en conjunto con mis profesores Esteban Sáez y Juan Carlos Tignado, y la cual tiene por nombre la inversión tridimensional de ensayos geofísicos sísmicos activos basados en ondas de superficie, financiado por el FONDEP número 22 y 132. Entonces, partiendo con una breve contextualización de los métodos de ondas superficiales, el objetivo de estos son registrar estas ondas de superficie de Rayleigh, las cuales posteriormente se estudian estas características de dispersión de la onda para posteriormente producir una inversión del suelo y obtener finalmente un perfil de estratigrafías de velocidad de onda de corte. Entonces existen distintos métodos a los cuales se aplican en este caso. Tenemos el primero de ellos, que es un método activo más W comercializado por Park en el año 1996, en el cual se caracteriza por esta línea de geófonos. Generalmente ocupamos 24 geófonos que se encuentran equidistantes uno entre otro, y entonces se aplica una fuente externa al primer geófono, la cual puede ser, acá como se ve en la imagen, un martillo o algo más controlado como una masa. Entonces, una vez efectuado el golpe, se ve de esta manera la traza y, entonces en un postproceso, un análisis de gabinete, se puede ver que se obtiene la siguiente curva de dispersión y por lo tanto acá se puede ver el perfil del suelo que propone esta curva de dispersión con estratos rectos de la velocidad de onda de corte. Entonces también existe otro método que es el más W2D, que es más avanzado que el anterior, que también fue comercializado por Parker en 2007, el cual en vez de golpear en el exterior de los geófonos, se produce un golpe entre medio de cada uno de estos. Entonces en total hay más de 23 golpes. Cada uno de estos golpes genera una curva de dispersión y cada una de estas curvas de dispersión genera un perfil del suelo. Entonces, como hay muchas curvas de dispersión, los perfiles de estos se van superponiendo unos con otros hasta formar finalmente estos estratos que se pueden ver acá, que finalmente no son rectos, sino que tienen cierta pendiente y se asemejan mucho más a la realidad. Entonces, el objetivo de esta investigación es que finalmente, con estos ensayos activos 1D en el golpe exterior de los geófonos, se obtiene esta curva de dispersión y se obtiene este perfil del suelo, el cual tiene los estratos rectos, y que esta velocidad de onda de corte obtenida aquí se utilice como input en una modelación computacional del sitio para que finalmente este nos otorgue una especie de semáforo en el cual nos diga este perfil realmente se parece a este, o que hay probabilidad de estrato no 1D, o que finalmente corresponde a una inversión no 1D, o sea que significa que se necesita hacer finalmente un ensayo más W2D. Esta modelación computacional se realiza con un modelo de elementos espectrales llamado CEM3D. Me falta un minuto. Entonces, la metodología a seguir corresponde a la siguiente. La primera de ellas es la selección de un caso de estudio, un caso que obviamente tiene que tener estas dos metodologías que hemos aplicado, el más W y el más W2D, y que claramente haya una diferencia entre ellas. El segundo paso es la modelación computacional de elementos espectrales en este programa computacional CEM3D. Y la tercera es la caracterización de cómo vamos a finalmente incluir este golpe activo en el exterior de los geófonos en la modelación. Y por último, comparar los resultados, ya que se van a modelar este sitio según el perfil obtenido con el estrato 1D versus la inversión del más W2D. Entonces, el caso de estudio corresponde al siguiente, ubicado en la Serena Cuarta Región, específicamente el complejo Sendir, que es un complejo deportivo, en el cual acá hay una especie de cancha de béisbol en la que se instaló una línea de geófonos a 5 metros. Entonces aquí se puede ver una salida del ensayo en terreno, en donde acá se instaló la línea y acá se puede ver el diagrama del arreglo. Hay 24 geófonos y en un total de 115 metros. También se instaló este golpe de masa a unos 8 metros de distancia del primer geófono, y este golpe activo se decide estandarizar con esta masa de 100 kilogramos que se deja caer a aproximadamente 1,80 m. Entonces obtenimos los resultados de este ensayo activo en el exterior de los geófonos. Se puede ver la siguiente curva de dispersión, la cual propone el siguiente perfil de suelo de estratos rectos de velocidad de onda de corte.
Son 3 capas, la cual la primera es de 312 metros por segundo, la segunda de unos 15 metros de espesor de 567 metros por segundo, y la última de alrededor de 700 metros por segundo. Entonces también se realizó el más W2D golpeando con un martillo entre medio de cada uno de estos diáfonos, en donde se obtuvo la siguiente curva de dispersión, y esta genera finalmente la propuesta de este perfil de suelo que tiene claramente estrato no recto, sino que esto tiene una cierta pendiente. Entonces, la idea es que a través de este output entregado por el más W1D de velocidad de onda de corte del suelo de estas 3 capas rectas, la utilicemos en esta modelación computacional y a través del modelo con la propagación del pulso podamos obtener un indicio de que nos indica que efectivamente el suelo no corresponde a estratos rectos, sino que tiene características del más W2D. Entonces, para esto hicimos la modelación en SEM, la cual se puede ver a continuación, y se hizo con las dimensiones de 200 por 300 por 100 metros del suelo más los PML. Acá lo más clarito corresponde al suelo, y los bordes son los bordes PML, que significan Perfectly Matched Layer, que tienen la finalidad de cuando el pulso se propaga a través del suelo, una vez que llega al borde del suelo, este no se refleja en estas ondas, sino que se absorbe. Entonces, la primera modelación que se hizo en inversión 1D fue la de estas capas rectas, donde se puede ver aquí claramente, y se asumen los siguientes parámetros. El parámetro de densidad general de 18 kN/m3, y la atenuación de onda P de un 10% y de la onda S de un 5%. Entonces, también se hizo un ensayo de refracción sísmica, el cual a los 15 metros se calculó el promedio de Poisson, el cual dio alrededor de 0,44. Entonces, con los resultados anteriores de B sub S, se calculó el B sub P, que da alrededor de 900 metros por segundo hasta 2000 metros por segundo. Entonces, también se realizó la otra modelación según los resultados del más W2D, en el cual claramente acá los estratos no son rectos y que se asemeja claramente al ensayo. Entonces también con este valor de Poisson de 0,44 se calculó a partir del B sub S y este Poisson el B sub P. Entonces también lo último que nos faltaría caracterizar correspondería al pulso de Ricker, el cual este golpe de masa de 100 kilogramos cuando cae se asemeja a un pulso de Ricker, y se decide hacerlo con una amplitud de 30 Hz, ya que los sensores se midieron cuando el golpe de la masa cayó. Pueden ver que la amplitud de Fourier calcula alrededor de los 30 Hz. Entonces la onda de Ricker tiene una amplitud de 66 newton y una amplitud de la onda de Ricker de 30 Hz. Entonces estos son los resultados de la modelación. La primero, el modelo de la inversión 1D, que tiene capas rectas, y el de abajo corresponde al modelo SEM de la inversión 2D. Entonces se puede ver que se impulsa el pulso de Ricker, en el cual se propaga a través de las ondas, y la que es de color rojo corresponde a la mayor amplitud de ellos. Entonces, como resultados, en términos de velocidad de la dirección Z, podemos ver los siguientes 4 gráficos, que cada uno corresponde a una ubicación respecto a la fuente. La primera es la más cercana, que corresponde a 8 metros, mientras que la última ya es la más lejana, que se encuentra a 113 metros. Entonces aquí se puede ver que de color azul corresponde al modelo de la inversión 1D de capas rectas, el color rojo con línea punteada corresponde a lo obtenido de los sensores en terreno de la realidad, y en color negro el modelo de la inversión 2D. Entonces se puede ver que en una primera instancia claramente se asemejan demasiado el pulso de la onda, pero a medida que pasa el tiempo, esto ya se va mucho más diferenciando. Por ejemplo, aquí el modelo de inversión 1D ya adquiere la onda un periodo mucho más largo y prolongado, mientras que el modelo de inversión 2D ya mantiene el pulso como era anteriormente, mientras que el sensor en terreno ya ni siquiera se puede ver un poco más la amplitud. Entonces, como perspectiva y futuros desafíos que nos quedan a cabo, lo primero de ellos sería comparar activamente estos ambos modelos que tenemos acá, pero también tenemos que trabajar lo que conlleva el amortiguamiento del material y ver por qué se producen estas diferencias y qué parámetros nos está afectando a que no sean iguales. Y por último, nos queda todo el trabajo por delante que corresponde a plantear y resolver el problema inverso de cómo esta propagación de la onda, cuando se captura en el modelo, mediante una inversión de la onda completa, podemos obtener finalmente algo mucho más parecido al ensayo más W2D. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Hay tiempo para 2 preguntas.
Hola. Muy bueno tu trabajo, interesante. ¿Es una aplicación ingenieril esto? ¿Estaría pensado en eso? Y si es así, ¿cuál es la diferencia con la ética normal, tradicional, con respecto a esta idea de hacer golpes, por ejemplo? Claro, el FK en verdad es una técnica que ya de mucho antes que la comercializaría Park, solamente que Park, bueno, lo incluyó en su programa de Geopsy. Pero lo que pasa es que, claro, este más W2D en el exterior de los geófonos es mucho más fácil de realizar que el más W2D que corresponde a muchos golpes entre medio de una persona que tiene que golpear más de 69 veces. Entonces, claro, la idea es intentar hacer, por así decirlo, la pega mucho más fácil, en que, claro, yo con el golpe exterior de los geófonos pueda finalmente tener toda la información respecto al suelo, porque hay que recordar que cuando yo realizo el golpe, yo obtengo la traza de estos geófonos, de la onda de superficie de Rayleigh, yo tengo toda la información del suelo. Entonces, depende de cómo yo uso una metodología para sacar lo que necesito de eso, es como finalmente vamos a tener el perfil del suelo. Eso. Gracias. Gracias, Rocío. Seguimos ahora entonces con la presentación de José Rifo, que nos hablará de la evaluación de la amplificación sísmica de una cuenca profunda. El caso de Mejillones, Chile. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí todavía a esta hora. Ya un poquito tarde, pero las gracias por el compromiso de estar acá en este congreso. Bueno, mi nombre es José Manuel Rifo. Este año partí mi doctorado acá en la Católica y lo que voy a presentar a continuación es este estudio que corresponde a lo que estoy haciendo actualmente como parte de mi tesis doctoral, que denominamos Evaluación de la Clasificación Sísmica de una cuenca profunda, el caso de Mejillones, Chile, que estamos desarrollando bajo la supervisión del profesor Esteban Sáez. Y lo que lo que voy a presentar a continuación en realidad es un tema que recién estamos comenzando este año. Voy a comentar sobre algunas cosas que hemos encontrado a partir de mediciones en terreno y que nosotros más adelante, a partir de este proyecto de tesis doctoral, queremos incorporar a un modelo numérico a gran escala. Entonces, bueno, Mejillones es una ciudad estratégica desde el punto de vista económico que se encuentra ubicada en el norte de Chile. Dentro de esta ciudad, dentro de las cosas más relevantes, la ubicación de uno de los puertos más importantes del país. Y también hay instalaciones que están relacionadas con la industria de la minería y de la producción energética. Por lo cual hace muy relevante el hecho de que se realicen estudios de amenaza sísmica en esta zona. Mejillones es una ciudad que de hecho la ven ahí en el mapa que puse a la derecha, que no ocupa más que esa área de la península de Mejillones, y que en base a un estudio que realizó José Marinque en el año 2018, determinaron que esta península, en el área de la y además, a lo largo de esta península, lo que nosotros, o lo que está bien, se encuentra bien estudiado, o pues, ha sido ampliamente estudiado a nivel arqueológico, es la presencia de una falla cortical. Entonces, actualmente no existe conocimiento en términos de estudio de amenaza sísmica, la potencial riesgo que pueda la potencial amenaza o el impacto que pueda tener, ¿cierto?, la investigación de la falla Mejillones, un sismo producido
que se gatillen en esta falla. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es evaluar los efectos de sitio debido a la activación de la falla de mejillones. Esto lo queremos lograr a partir de una modelación numérica tridimensional a gran escala, ocupando un código abierto que está basado en el método de elementos espectrales, que Rocío recién presentó lo que se puede lograr a partir de esta simulación numérica. Y lo que queremos hacer, ¿cierto?, es determinar los efectos de sitio que se puedan deber directamente en base a la geometría que posee el depósito de suelo que describe la cuenca del depósito que se ubica en la península, y además añadir parámetros de las propiedades del suelo, tanto en el rango lineal como también en el comportamiento no lineal del suelo. Y los resultados a partir de esta modelación los queremos comparar con medidas de intensidad que son mucho más tradicionales, basadas en ground motion prediction equations o modelos de movimiento fuerte, que son ya parámetros que se han discutido a lo largo de este congreso. Y de hecho el profesor Macedo el día de ayer, en su charla, comentó sobre la relevancia de comparar los efectos de sitio también con estos parámetros más convencionales. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es, en una primera etapa, caracterizar la profundidad de la cuenca de la península de Mejillones a través de métodos geofísicos. En una primera etapa nosotros hemos llevado a cabo en terreno métodos basados en ondas superficiales. Y lo que queremos hacer más adelante también es combinarlo con estudios gravimétricos. Y a partir de lo que nos vamos a enfocar hoy día es en los métodos basados en ondas superficiales, donde hemos determinado la razón espectral H sobre B, ¿cierto? Y hemos también podido determinar la estratigrafía a partir de la descripción de perfiles de velocidad a partir de mesuraciones mediante estas distintas técnicas, entre MATW, reca pasivo, SPAC y correlaciones cruzantes, y tipos de instrumentos de medición que voy a presentar a continuación. Entonces, lo que hemos desarrollado en terreno, ¿cierto?, a través de la instalación de líneas de geófono y de mediciones de ruido ambiental, hemos instalado en el terreno distintos arreglos bidimensionales, equipos que están separados cada 1 kilómetro, también otros arreglos donde la distancia máxima entre los equipos no supera los 170 metros. Y hemos también combinado equipos de periodo corto con equipos de banda ancha. A partir de estas mediciones en terreno, hemos podido obtener curvas de dispersión, ¿cierto?, combinando estas distintas técnicas. Y lo que hemos podido determinar a partir de estas curvas de dispersión es un perfil de velocidades que conversa con lo que presentó José Maringue el 2018, ¿cierto? Y donde tenemos que la profundidad del depósito de suelo alcanza profundidades de hasta 800, incluso podemos hablar de 900 metros. Esto conversa muy bien con las determinaciones de la razón espectral H sobre B que también hemos realizado. Hicimos alrededor de 84 mediciones de esta razón espectral. Y, por ejemplo, lo que es relevante, por ejemplo, las mediciones que hicimos más cercanas a la costa, es que tenemos un periodo predominante de aproximadamente 0,2 Hz, pero empieza, en las mediciones aparecen, de hecho, lo registramos con un equipo de banda ancha, aparece un periodo a los 0,07 Hz, o sea, estamos hablando aproximadamente de un periodo de 14 o 15 segundos. Entonces, eso lo encontramos bastante relevante, y a nosotros, a medida que vamos analizando los datos más hacia el sur de la península, también empiezan a aparecer este pic, aparece este doble pic, ¿cierto? Y a medida que avanzamos más aún hacia el sur, tenemos frecuencias de 0,25 Hz que evolucionan hasta los 0,45 Hz, que estamos hablando aproximadamente de periodos de hasta 5 segundos, lo cual también nos permite determinar cómo se evoluciona cuando uno va hacia el sur la forma de la cuenca. Pero si uno compara estas mediciones también con los equipos de banda ancha que muestra aquí a la derecha, también sigue apareciendo este doble pic. De hecho, la amplitud del pic es bastante notable, no es menor, pero es algo que estamos investigando a qué se encuentra asociado. Y la hipótesis más interesante sería que
tenemos un segundo contraste de impedancia a mucho más profundidad, por lo cual también sería una característica bien inédita para poder describir, ¿cierto?, la profundidad del depósito de suelo que se encuentra sobre el basamento rocoso en la península de Mejillones. Entonces, lo que viene a continuación en las próximas etapas es integrar esta información que nos va a permitir describir la geometría de la península de Mejillones junto con las propiedades tanto elásticas y no lineales del suelo y poder correr simulaciones incorporando, por ejemplo, lo que vamos a hacer es introducir un sismo basal que logre gatillar la activación de la falla de Mejillón en este modelo numérico y poder así de esta manera evaluar los efectos de sitio en la península de Mejillones. Esos son mis agradecimientos y muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntitas? Sí, Sergio y luego Jorge. Muchas gracias por su presentación. Esteban, cuando venía subiendo, me hizo la sinopsis. Debería compartir una hipótesis que se me ocurre del... Imagino que de aquí. Sí, el océano genera un periodo característico. Germán ahí estudiando eso, pero yo creo que es como ese el periodo, ¿cierto, Germán? De las reverberaciones, como de 14 segundos. Sí, creo que es más o menos, sí. Una hipótesis que cada uno la puede estudiar o no, es que el océano se comienza a reverberar también en la estructura y tiene un periodo muy característico, depende de su profundidad y todo, 14 segundos, algo razonable, podría ser eso. Gracias. Sí, sí, es una hipótesis que estaba dando vuelta ahí. Le agradezco por el comentario. Hay que decir que medimos justamente para estudiar eso. Se hizo una medición en una línea normal al mar justamente para ver si pinchábamos esa regulación. Sí, sí, de hecho todavía tenemos muchos datos que mostrar. Esta es una parte de los resultados que tenemos. Ya, hola, gracias por la... Yo tengo varias observaciones. Quizás conversamos allá afuera. Pero, por ejemplo, yo sí, cuando ventaneas mal, te hacen ser achurado. Eso seguramente tienes una ventana como de 100 segundos. ¿Cuánto fue tu ventana? 60 segundos. De 60 segundos. Para tú poder ver .02 Hz, tienes que abrir más o menos como 600 segundos. O sea, 1 sobre .02 por 12 te va a dar más o menos la ventana de tiempo. Entonces, la zona que está achurada, en realidad está increíble. Entonces, eso no sé. O sea, ahora, otra observación. En Uber, mira, por ejemplo, los hechos sobre que están de este lado, tiene una caída y luego se va horizontal. Y eso se ha observado que es una inversión de velocidades. Sí, de hecho sí. Sí, en esa estructura de dispersión la que se... Sí, algo que no mencioné. Ahí tienes una inversión de velocidades. Sí, no, de hecho, esta es una de las inversiones que hemos realizado. Tenemos aproximadamente 5 curvas de dispersión que hicimos también de norte a sur. Y sí, la inversión de velocidad es un fenómeno que también ocurre a lo largo de la península. Ahí se ve, y tu modelo no está buscando la parte de la inversión de la velocidad. Y también la HCD lo ve. Sí. Yo el vehículo es una inversión de velocidad de alta frecuencia. Y baja frecuencia, ese pic que están conversando, yo lo volvería a procesar con 600 segundos y ver si realmente existe o es un ente probablemente de Jobson porque está mal. Ya, no sé. Podemos con la la observación. Gracias. José, pues muy chévere la presentación. Quería preguntarte que Mejillones, por ser zona costera, tener arenas sueltas, saturadas, podría llegar a generarse licuación y en caso de ser así, esto podría modificar los efectos de amplificación dinámica que hay en superficie. ¿Eso se debe contemplar en el modelo o no lo han conversado todavía? Sí, es algo que lo estamos discutiendo sin incorporarlo dentro de la metodología, pero sí, es algo que podría suceder en base al contexto de Mejillones. Ahora, lo que se ha discutido es que, por ejemplo, respecto a los eventos que ocurrieron en el norte, no han habido, se podía observar los efectos de licuación en el norte, pero es algo que podríamos considerarlo en la modelación.
tenemos que definir si eso forma parte o no de lo que queremos alcanzar. Muchas gracias. Sí. Entonces, ahora con la siguiente presentación, que es de Rodrigo Figueroa, y se titula Predicción espacial de las curvas HBSR en un espacio de baja dimensión. Álvaro. Hola, bueno, mi nombre es Rodrigo Figueroa. Vengo a presentar una investigación que hice en formato de IPRE con los profesores Esteban Sáez y Mauricio Monsalve, junto con mi compañera de la escuela, Rocío Vega. Se llama Predicción espacial de curvas HBSR en un espacio de baja dimensión. Bueno, la motivación es hacer la caracterización de respuesta sísmica de sitio, porque es una tarea esencial, y esto nos permite cuantificar la exposición a la amenaza sísmica y también nos permite definir parámetros de diseño para construcciones, arquitecturas, entre otros. Por eso, o sea, dentro de la caracterización de respuesta sísmica, vimos que hay un problema, y es que cuando se hace a través de, cuando se intenta hacer la predicción a través de curvas HBSR, entonces había una pérdida de información cuando se reduce la curva a un escalar, como también el problema de la estimación espacial de parámetros de alta variabilidad. Con eso me refería a que cuando tomamos la curva y la pasamos, calculamos solamente el BS30 o tomamos la curva HBSR y la pasamos a un periodo predominante, frecuencia predominante o amplitud, entonces se pierde información que conlleva la curva completa. Por eso traje este ejemplo, en el cual vemos que nosotros queremos predecir cómo es la curva en el sitio de más allá. Entonces, para poder hacer esa predicción, nosotros podemos basarnos en como curvas que están cercanas a esa. Para eso vemos que a 600 metros la frecuencia predominante se encuentra en 0,6 Hz y tendríamos la amplitud de 4,4. Luego si nos acercamos un poco más, también se encuentra la amplitud en la frecuencia de 0,6 y si nos acercamos a 200 metros también sigue siendo en 0,6. Pero vemos que en el lugar de interés, la amplitud predominante se encontraría en otra frecuencia, en la de 3 Hz, porque el segundo pic como que fue aumentando a medida que nos íbamos acercando al sitio. La idea es que a través de a través de otra investigación que se ha hecho de predicción, solo usando los parámetros escalares, se pierde esta información que conlleva la curva. O sea, si yo lo hiciera porque estamos considerando que el último sitio no lo conocemos, solo usando los parámetros escalares probablemente llegaríamos a la conclusión errónea. Entonces la idea de esta investigación era considerar toda la información que conlleva la curva. Para eso se utiliza la técnica de predicción espacial Kriging, que nos permite asociar distintos puntos y ver la relevancia de cada punto sobre otro según su distancia, y eso también se puede ver a través de semiprogramas y otras técnicas de Machine Learning. El trabajo previo que había mencionado era en el que se utilizaba solamente el BS30 de varios lugares para predecir también, según otros métodos de Machine Learning, cómo sería el BS30 de un lugar no explorado. Y para eso también se consideraban parámetros como la unidad geosísmica, algunos antecedentes topográficos como la pendiente, elevación, por supuesto el BC30, T sub 0 y RMT. Entonces nuestro objetivo es, para hacer la estimación de parámetros de alta variabilidad, utilizar un modelo predictivo de la curva completa, y no únicamente el valor escalar. Nuestras mediciones fueron en 180 sitios en Santiago y San Antonio, y estas mediciones se hacían con sismómetros triaxiales Trumino durante 20 minutos, y en cada sitio hacíamos tenemos entre 3 a 5 mediciones. Luego estas mediciones se procesaron utilizando el programa IOPSI para estimar las curvas HBSR, y así llegamos a 600 mediciones en 180 sitios. Ese era como el ejemplo de cada una de las 600 curvas que teníamos, donde vemos la frecuencia, y este es el final de la información que utilizamos para nuestro modelo. La base de datos considera para cada lugar norte como ubicación, la elevación, la pendiente, la geología y la curva, que se presenta como un vector de 70 componentes, y que al final sería la amplitud para cada una de las frecuencias entre 0,3 y 10 Hz con el muestreo que hicimos. Nuestra metodología entonces sería, primero, hacer una reducción de dimensionalidad con un PCA, que es el Principal Component Analysis, y así obtener las eigencurvas o componentes principales. Luego se construyen los variogramas que van a ser necesarios para la interpolación espacial con Kriging,
Luego tenemos la reconstrucción de la curva HBSR a partir de esta interpolación espacial en la cual vamos a predecir los componentes principales y con eso podemos reconstruir la curva. Y finalmente una validación cruzada. Vamos a ir con un poco más de detalle en cada uno. Entonces, para la reducción de dimensionalidad PSA, ahora tenemos las curvas HBCR, que las representamos como cada una un vector de 70 parámetros, que sería correspondiente a cada frecuencia, y con todas estas curvas, lo que vamos a hacer es ver como la correlación entre las distintas amplitudes de las distintas frecuencias para todas las curvas. Entonces, tomamos todas estas y con eso podemos generar una matriz de correlaciones. Esa matriz de correlaciones, que sería M, por esa matriz podemos sacar los vectores principales y los valores principales. Entonces, P serían los vectores, lo veis en curvas, y N sería el valor asociado, el valor propio de cada vector, y ese valor propio nos va a decir qué tan importante es una curva o no. Con eso, con los valores propios, nosotros podemos saber al final cuántos vectores propios queremos utilizar. Aquí se puede mostrar que tomamos todas las curvas y sacamos los componentes principales, y cada componente principal lo que está haciendo al final es como representar un aspecto de la curva. Entonces ahí tenemos el componente 0, 1, 2, hasta el 8, y la curva promedio. Bueno, las eigencurvas al final lo vamos a usar para hacer un subespacio vectorial de dimensiones reducidas, y con ese nosotros podemos proyectar cualquiera de las curvas en este subespacio, y luego podemos reconstruir. Y eso lo quiero mostrar a continuación, que sería la reconstrucción de curvas, y por qué elegimos 8 dimensiones. Cuando se hace el análisis de componentes principales, los valores propios nos dicen qué tan importantes son, y vemos que al final la primera dimensión reducida, que sería el N1, es como la más representativa de la curva. Luego, pero no es suficiente para poder reconstruir una curva a través de esos componentes principales. Luego, cuando usamos 4 dimensiones, vemos que ya se logra como encontrar dónde está el pic y encontrar un poco más la figura de la curva. Y luego, usando 8 dimensiones, ya es suficiente para hacer un ajuste bastante preciso. De ahí en adelante podríamos haber usado más dimensiones, pero no era necesario y eso complicaría después la estimación, porque al final no guardaban suficiente información para que valiera la pena. Luego se construyen los variogramas utilizando la matriz de varianzas, de covarianza espacial. Y con esto al final nos sirve para poder llegar al modelo clínico. El semivariograma lo que está haciendo es considerar la distancia entre cada punto y el cuadrado de la diferencia de los valores entre dos sitios distintos para todos los valores de la curva. Y luego, con Kriging, que al final es un método de Machine Learning que se utiliza para la predicción geoespacial, lo que vamos a hacer es entrenarlo y vamos a predecir en base a solo la ubicación de un nuevo lugar cuáles van a ser los componentes principales de aquel. La reconstrucción de curvas a través de curvas HBSR a través de Kriging sería de esta forma. Lo que están haciendo es, tenemos una predicción que es la curva en azul, la medición más cercana es la curva roja, y esto al final, en el primer caso, nos está mostrando cómo podemos hacer un buen ajuste a las curvas del sector, como a los alrededores. Lo mismo ocurre en el caso B y C. Pero también también decidí mostrar aquí algunas curvas que no fueron tan buenos ajustes, era porque las anteriores eran curvas que tenían como un pic tal vez más claro, estas de acá no, y eso fue como un poco más complejo de identificar. Y después tengo 3 casos que fueron totalmente aleatorios. El primero sí se identifica el pic, pero pasaba harto que se identifica el pic, pero no la amplitud de la medición más cercana. Y bueno, la validación cruzada, que también es una técnica típica de Machine Learning, lo que estamos haciendo es que tomamos todas las curvas, y de todas las curvas la dividimos en 10 conjuntos, dejamos un conjunto apartado, y con los otros 9 conjuntos hacemos el entrenamiento. Todas las veces se hacía el entrenamiento, se hacía el PSA, se sacaba la nueva matriz de correlaciones, porque al final esa va a depender de los datos de entrenamiento, y la idea es que no tenga información de los datos con los que queremos probar. Después con eso, pues, ya tenemos el conjunto de dimensiones reducidas y este subespacio vectorial, así que podemos hacer la predicción de cuáles van a ser los componentes principales en otro lugar, y con eso hacemos la reconstrucción de la curva a través del subespacio definido por los otros 9 conjuntos. Y eso lo hicimos 10 veces. Entonces al final cada uno de estos bloques de curvas que apartamos siempre un espacio distinto y vamos sumando el error. Y el error se calculó con un misfit, que es una medida de error que se utiliza harto en el mundo de la geofísica.
Y por último tenemos acá este gráfico que hice hace poco, que es para ver cómo fue el error en cada lugar y más o menos tener una intuición de qué también se puede predecir en lugares en los que no sabemos nada. Vemos que tenemos como lugares, no importa, los lugares que están muy alejados era muy difícil predecir, mientras que donde hay un cúmulo se logra como un menor error o una predicción más precisa, acorde a los lugares que están más cerca. Eso, algunas conclusiones y trabajo futuro. Bueno, conclusiones es que logramos hacer una predicción de la curva HBSR, estamos no perdiendo información de la curva completa a través de estas 650 mediciones y tenemos números más por área. Se logra predecir el HBSR espacialmente utilizando semidiagramas y métodos de Machine Learning. Y todavía nos falta evaluar si con esta metodología se pueden obtener más parámetros e incorporar algunas cosas como el tipo de suelo, que al final eso lo puedo hacer con un one-hot encoding, pero eso todavía no se ha implementado. Muchas gracias. Gracias por la presentación y hay tiempo para 2 preguntas. Muy interesante. La pregunta muy relacionada es con el tema del procesamiento que se hizo de la obtención de la curva HBSR. Se obtiene el promedio de la componente las dos componentes horizontales o podría haber, digamos, alguna relación de si yo considero una direccionalidad específica al momento en el cual yo hago todo este análisis. La verdad, ahí no sabría dar esa parte porque la parte de HBSR no la hago yo. Yo en la parte más software del proceso, a mí me llegaron los datos y ahí así que la parte como del cómo sacar el HBSR lo ve mi compañera a través de ellos. Eso. Gracias. Entonces, ahora vamos a seguir con la presentación de Rogelio Torres, quien nos va a presentar Stochastic Slow Motion Simulation of Valparaíso 1985. Entonces, pero O el cambio de Chile. Hola, buenas tardes. Primero quisiera felicitar a los organizadores. El proyecto empezó hace como 3 años. La verdad es que lo han hecho con mucho valor, mucha dignidad esta vez, así que... Bueno, por empezar hablando, primera pregunta, ¿por qué simular los terremotos? Entonces, ahí yo dividiría primero 3 partes. La primera, no tenemos datos de registros históricos. Es un problema muy importante porque los que existieron no tenemos nada de información, o muy poca. La siguiente, hay datos también, los que existen, por ejemplo, de 30 años para atrás, son algunos de mala calidad, o sea, no tienen tiempo, están cortados, están saturados. La tercera, siempre va a haber ausencia de datos, es decir, en el futuro, aunque tengamos ya una red densa y ocurre un terremoto, siempre va a haber un lugar donde no tengamos un dato registrado. Entonces, la simulación ayuda un poquito a tratar de entender esos huecos, ¿no? Pues, ¿cómo funciona, cómo queremos simular? Bueno, principalmente el trabajo de Borde 2003, que tiene una fuente, tiene una trayectoria, a veces que tiene roca, las señales son relativamente más pequeñas en amplitud de aceleración, y después viene un sitio donde la señal amplifica. ¿Cuál es el objetivo acá? Simular el terremoto del 85 utilizando esta metodología. Bueno, para hablar del terremoto del 85, tenemos que regresarnos 500 años antes, tratar de entender que frente a Chile Central, hace aproximadamente 300 años ocurrió un gran terremoto. De acuerdo a Carvajal, 2017, este terremoto tiene más o menos entre 9.1 y 9.3 de magnitud. Si nos seguimos más adelante, vemos que el terremoto del 85 fue uno de los primeros terremotos que se registró con esta red mundial de sensores. Están un poquito al norte del terremoto de Maule y al sur del terremoto de Illapel. Entonces, cuando nosotros vemos los trabajos que se han realizado, por ejemplo, el trabajo de Mendoza, el trabajo de Bravo, fueron calculados con estaciones de campo lejano. Entonces, en realidad, esta solución fue resuelta en baja frecuencia. Entonces, aunque tengamos un modelo de ruptura, fue hecho con estaciones de campo lejano.
Si nosotros nos vamos a la parte de la fuente, observamos que este proceso es complejo, ¿no? Como hemos hablado todo el día de hoy, la parte de la ruptura es una zona bastante heterogénea, que todavía tratamos de entender qué es lo que está pasando aquí. Hay zonas que deslizan más, hay zonas que deslizan menos, hay zonas de asperezas más grandes, pequeñas. Es un tema todavía que nos falta todavía por entender. Es una figura del aire del 2015. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta simulación? Vamos a utilizar el código que se ha ido desarrollando ya desde hace varios años. Primero FNSIM, que es una modelación de la falla finita. Después viene una modelación de trabajo de Bohr, este método estocástico. Después una modificación a la frecuencia dinámica, la corte dinámica. Y luego viene ese trabajo de Otravalo y Ruiz, donde no solamente modelan la onda SH, sino también agregan la onda SB y la onda P. Entonces, partimos de que tenemos ruido blanco gaussiano, una modelación en tiempo, luego pasamos al ruido de la frecuencia, modelamos en frecuencia, regresamos al tiempo, aplicamos la matemática para poder encontrar la onda P, SH, SB, las tres componentes, obtenemos una simulación. Un poquito como, para irnos un poquito, tratar de entender de manera gráfica cómo funciona este programa y después comparamos con el registro observado. Aquí viene un poquito la matemática, utilizamos algunos parámetros que tienen que ver con la trayectoria, con la superficie libre, modelo de velocidades, la frecuencia dinámica, la interacción geométrica y para finalizar el sitio, ¿no? También es importante al final agregar el suelo para ver cómo amplifica la señal en algunos sitios en específico. Bueno, si nosotros utilizamos, por ejemplo, este modelo de Bravo de 2019 y lo propagamos en las 19 estaciones que estamos trabajando en campo cercano, que en realidad no tienen tiempo, solo tienen la señal, entonces no sabemos, parten de un cero todas las estaciones, a veces están cortadas después de la onda P, a veces tienen mucho tiempo antes, entonces los registros en realidad están como solamente con puro dato. Si nosotros utilizamos con esta metodología o modelamos este modelo de Bravo, en realidad no se parece en nada los resultados con lo que observamos en campo cercano. Entonces uno de los problemas aquí es que los modelos que se tienen de campo lejano no se correlacionan con lo que está pasando en campo cercano. ¿Y qué proponemos aquí nosotros? Bueno, encontrar un modelo, una falla que explique de dónde vienen estas aceleraciones, estos pequeños como parchecitos que vemos acá, que están controlando la alta frecuencia, que están controlando principalmente las señales registradas en los registros cercanos. Bueno, utilizamos aquí, para hacer estas simulaciones, utilizamos un suelo que está definido por Bohr, son las funciones de escalamiento para poder tener tres tipos de suelo: suelo A, suelo B y suelo C, algunos parámetros propias de la ruptura y de la trayectoria. Y al final de todas estas simulaciones, corrimos centenas de simulaciones, después fuimos reduciendo las áreas, fuimos haciendo esta propagación, obteniendo resultados, volviendo otra vez a calcular, teniendo resultados, y llegamos principalmente aquí a esta zona de tres asperezas. Definimos esta área que importa para hacer la simulación, pero principalmente la zona de alta frecuencia viene de esta zona de la parte sur, es decir, de la parte norte no está emitiendo alta frecuencia. Si observamos estos resultados utilizando estas tres asperezas, nosotros podemos ver que podemos hacer esta comparación de las señales principalmente en tres aspectos. El primero, observar el valor del PGA, observar el máximo de aceleración. Después, analizar el tiempo, que tanto la señal se parece con respecto al simulado del observado, y el contenido de frecuencia del filtro que nosotros aplicamos fue 0.5 a 3 segundos. Entonces, si nosotros observamos, el rojo es la simulación y el negro es el observado. Si nos damos cuenta por acá, pues parte de la barra, ¿no? Esta registro no tiene tiempo, ¿no? Entonces, tratamos ahí con el envolvente, tratar de ajustar dónde venía la primera llegada y sobre eso tratar de hacer la simulación. Y la parte espectral. Y así vamos a ir de norte a sur. Entonces vimos la parte norte, vimos también Zapallar, que es lejos de la fuente, pero aún así logra también reproducir muy bien en amplitud, en tiempo, y la parte espectral. Yayay también, que está lejos de la zona de alta frecuencia, y también logra reproducir muy bien la amplitud, el tiempo y la frecuencia. Valparaíso, simulado y observado. Santiago, también simulado, observado. Yoyeo, que es la que está más cerca de donde ocurren las asperezas, tiene mucha mayor amplitud en la parte observada. Y también los registros de simulación también son sensibles a esta parte de amplitud. El Rapel, también que está un poquito cerca de la zona de aspereza, también se comporta muy similar con respecto al tiempo,
y con respecto a la amplitud. Y LOCA, que se empiezan a alejar un poquito de la zona de la ruptura y de las altas frecuencias. Y también logramos reproducir muy bien el norte-sur, esto-oeste, por ahí salta en valor de aceleración, pero también la componente vertical que se logra reproducir muy bien. Y Talca, que es de las estaciones más lejanas, también en amplitud, en tiempo. Y bueno, Cauquenes, que es la estación más lejana, también en amplitud y en tiempo. Aquí tenemos por acá ya la parte de la frecuencia, ¿no? Por la parte lejana. Si analizamos las 19 estaciones que tenemos en el continente, podemos ver que en el tiempo, digo, en la distancia, con respecto a la distancia de Julian-Ampur, vemos que la línea negra que se ve por detrás, así no se ve, son los datos observados, y la línea roja que está por encima son los datos simulados. Si observamos también, por ejemplo, acá el promedio de la componente horizontal, los datos negros son los observados y los datos rojos son los simulados. Y por acá tenemos la curva azul, que es la curva propuesta por Irini para un terremoto 28 de 2018. Y la componente también vertical, si observamos también, los datos negros son los datos observados y los datos rojos son los datos simulados. Entonces, este proceso acá se hizo para cada una de las simulaciones que vimos en un inicio, donde se ve que la fuente chiquitita, que es estocástica, va cambiando y vamos encontrando aquí soluciones. Entonces, estos tres parchecitos que nosotros vemos acá contribuyen de una u otra forma para que los ajustes entre el simulado y el observado sean buenos. Entonces, a partir de eso, que tenemos ya como una calibración de los procesores simulados, utilizamos estaciones fantasma. En este caso, pongo un ejemplito aquí de cómo tenemos la ruptura y colocamos estaciones fantasma en superficie, que en realidad se ve algo así, que es el continente, y sobre eso, que fueron cerca de 1800 estaciones fantasma, nosotros hacemos la simulación para cada una de ellas. Y observamos que para el suelo tipo A, digamos que es un suelo competente, rígido, tenemos bajo de amplitud con respecto a las curvas que propone Irini. Si tenemos un suelo tipo C, que es un suelo tipo malo, tenemos también valores altos de amplitud con respecto a la distancia. Y bueno, este es el mapita de estaciones fantasma, de cómo es un suelo tipo A, por ejemplo, con norte-sur, punto 42G, esto-oeste, punto 35G y Z, punto 4G. Y si nos damos cuenta, por acá en la parte sur es la zona donde también los datos observados tenían mayor valor de aceleración. Y para un suelo tipo C, vemos que es un suelo tipo malo, tenemos mayores valores de aceleración punto 85 en norte-sur, punto 73 de este-oeste y punto 82 también de vertical. Y tomar en cuenta que estos valores como son estaciones fantasma, en realidad ese valor lo tiene el que está más cercano a la zona de mayor aspereza, que está en esta zona de la ruptura. Bueno, ¿qué sigue? Con esta idea, voy a tratar de simular frente a Chile Central un terremoto, como lo propone también el Carvajal, que hace tres modelos, un 8.8, un 9.1 y un 9.3. Tenemos un 8.8 con un SBIR de 6.3 metros, y un 9.1 con 10 metros y un 9.3 con 14 metros. Tratar de también buscar estas zonas de asperezas que logren darnos una idea de cómo se comportaría la aceleración también en campos cercanos, principalmente en la terminación. Bueno, conclusiones y comentarios. Vemos que los resultados simulados son muy similares a los registros observados, a los registros registrados, a los acelerogramas registrados en campo cercano. Y bueno, se puede ver que esas estaciones fantasma podemos ver por dentro de la aceleración aproximadamente hasta los 300 kilómetros, con buenos ajustes. Después de ahí, el complemento de la frecuencia tiende a ser un poquito inferior en la alta frecuencia. Bueno, conociendo un poquito estas asperezas, dónde están, en qué profundidad, es que vamos a tratar de hacer una simulación entre 1.3 y 1.5 de magnitud frente a Chile Central. Y bueno, la idea aquí es tratar de generar estos pequeños mapitas de qué fue lo que pasó, en este caso el terremoto del 85. Y bueno, en este tipo no hay GPS, no hay mayor información, así que difícilmente como poder corroborar esto con otros datos. Eso, gracias. ¿Tiempo para las preguntas? Okay. Gracias por tu presentación. ¿Puedes ir a los gráficos de los efectos de Fourier, por favor? ¿Por qué te estaban tan bajas las altas frecuencias en comparación a
Perdón, más tan alta en comparación a Pero, mira, lo que estamos viendo acá es que utilizamos funciones, por ejemplo, de escalar acá, las con estos de escalamiento. Entonces, yo creo que el problema está aquí en esos estados. Hay un tercer paper, mencionaste el de Bravo y Mendoza. Mendoza tiene uno en los años 90 Sí. de este terremoto, pero lamentablemente, como tú dices, los registros acelerométricos no tienen el timestamp, en el fondo, de cuando comienzan realmente con respecto a un sistema de tiempo referenciado. Pero igual los utiliza de alguna forma y hace una falla finita. ¿No has visto si eso compara bien con tu simulación? No lo sé. No, pero es el que Que tiene Lo del 94, ¿no? 94. Es que mencionaste el 2004. Ah, 94. 94, sí. Pero usa también los registros acelerométricos. Sí. El problema acá es el tiempo. Si no se puede hacer ninguna inversión, nada. Si Claro. es puro dato y el tiempo parte de cero, ¿no? Ese es el problema. Si alguien tiene cómo ponerle timestamp a eso, sería increíble. Si nosotros lo tratamos de hacer con envolvente, en realidad. Entonces, tratar de ver la forma del envolvente, tratar de ver las perezas, ver qué aspereza era qué envolvente y tratar ahí cómo hacer el ajuste y la formación. ¿Tiempo para una pregunta más? Sí, gracias. Oye, bueno, sí, lo pareció lo de Jorge, ¿no? Que las PGA de las acciones fantasmas se ven altísimas. O sea, un 0,8 en un suelo C, como para que no quede nada parado. Entonces, y yo creo que Jorge, lo que dice Jorge, ¿no? Que en alta frecuencia tiene como bien levantadas las curvas. Acá, punto 8 en alta frecuencia es. Sí, Sí, 0,8 un suelo C. ¿No solo malo? Es terrible. Ya. Sí, como para que se caiga todo. Entonces, pero mi pregunta era otra en realidad. Mi pregunta era, si tú comparas las asperezas de tu inversión con las del terremoto de 2010 norte, ¿cómo andan? No lo comparé con el terremoto del 2010. Pero geométricamente hablando respecto de posición, El terremoto del 2010 empieza como por acá, entonces sí, no no se comparé. sobreponen en la... No, en esa parte no, en el límite no. Acá. Pero si nos damos cuenta acá, los modelos que se proponen de baja frecuencia están como por esta zona. Mira lo que hablaba el profesor Sergio hace rato. Las zonas de baja frecuencia y de gran deslizamiento no necesariamente coinciden con las zonas de alta frecuencia que se están midiendo en la ruptura. Son zonas diferentes. Gracias. Gracias por tu presentación. Espero que haya instancias para poder seguir conversando al respecto. Entonces pasamos a la última presentación de la que fue el Congreso. Presenta Daniel Concha su modelo de atenuación para espectro vertical en la zona de subducción chilena. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Un honor poder cerrar este congreso. Gracias también por la invitación. Y bueno, tal como comentaron, voy a presentar lo que hasta ahora son avances de mi trabajo de título para el título de Ingeniero Civil en Construcción y Estructuras. Entonces, voy a empezar con lo que es la motivación del trabajo. Básicamente, como bien sabemos, Chile es un país altamente sísmico. Acá tenemos una gran cantidad de eventos importantes a lo largo de los últimos años. Y esto genera una gran demanda de las estructuras. Esto a su vez se debe a que estamos en una zona de subducción bastante activa. Y una forma de poder relacionar esa demanda que requiere las estructuras con estos parámetros sísmicos que tenemos es usando los modelos de atenuación, que muestran cómo se van atenuando ciertos parámetros con respecto a otras variables, por ejemplo la distancia de la ruptura. Estos a su vez se escriben con un modelo funcional que tiene parámetros como la magnitud, otros parámetros que son de tipo de suelo como el BC30, y además los residuales, que son variaciones de acuerdo a diferencias entre distintos eventos o dentro de un mismo evento. Entonces, en mi caso particular, el objetivo es crear un modelo para la componente vertical del espectro usando registros chilenos. Entonces, para eso tengo objetivos específicos. Entre ellos comencé primero revisando qué modelos hay para esa componente, qué trabajos han hecho. Después seleccioné el funcional
con el que voy a trabajar. Luego, también construimos una base de datos. Y finalmente, la parte que estoy trabajando ahora tiene que ver con las regresiones sobre ese funcional. Entonces, empezamos hablando un poco de la regresión bibliográfica. Para empezar, muchos de los trabajos sobre modelos de atenuación son sobre componente horizontal, de vertical hay muy pocos. En particular encontré estos dos que son de Bosornia Campbell del 2016 y Bullers del 2017. Ambos basados en trabajos de componente horizontal. En particular, Bosornia Campbell está basado en un trabajo de ellos mismos anterior, que también hicieron de la componente horizontal. El de Bullers está basado en un trabajo de Aronson, Silva y Kamai del 2014. Y bueno, estos dos trabajos trabajan con la base de datos de NJ-West. En mi caso particular, yo usaré esa base de datos. Más que nada solo lo usé para validar el modelo de Bosornia y Campbell. Y también trabajan con sismos superficiales o corticales. Y acá en Chile también tenemos que considerar lo que es la zona de obstrucción con los interplaca e intraplaca. Entonces, con respecto al modelo de Bosornia Campbell, este tiene esta forma de acá, donde si se cumple la condición, la primera condición, la variable estudio, en el caso del espectro vertical, simplemente toma el valor del logaritmo del PGA. Si no, hay que calcular todas estas cifras de acá en otro caso. Acá, por ejemplo, puse la forma que tiene el FMAC, y acá va variando de acuerdo a la amplitud de la magnitud. Y acá también puse, como otro ejemplo, la componente de la distancia. No las voy a mencionar todas porque tampoco hay tiempo para eso. Entonces, la siguiente parte es construir la base de datos. Para eso, tomamos un registro de CCN, de RENADIC y de NJ-Subduction. En particular, los de CCN y RENADIC parten del año 2014 y llegan hasta el 2023. Bueno, eso sí, los de CCN también consideramos el último terremoto que hubo en el norte, en julio de 7.4 en la escala de momento. Y en el caso de NJ-Subduction, tomamos registros históricos que van desde el año 1985 y llegan hasta el 2015. Entonces, juntando esa base de datos y filtrando un poco, tenemos que puros eventos de magnitud superior a 5. Además, al momento de procesar los datos, estamos considerando distancias que van desde 0 hasta los 500 kilómetros y en un caso particular de mi trabajo vamos a considerar una serie de amortiguamientos que típicamente se trabaja con un valor de 5%. Pero lo que nosotros proponemos es considerar todos estos valores para tener un trabajo un poco más completo, más amplio. Y los periodos son los mismos que tomaron Bosornia y Campbell para su trabajo. Bueno, acá también puse el tema de las placas para mostrar la zona, porque la placa de Nazca tiene una influencia que va desde el norte de Chile hasta más o menos la zona de Chiloé. Ahí es donde se encuentra el gran grueso de los eventos que estamos tomando. Entonces, la siguiente parte es la regresión sobre el funcional. Acá lo que tenemos es la base de datos, y una vez con los datos ya procesados, lo que hacemos es pasarlos por el funcional, y después de eso calculamos lo que son los residuales. Entonces, al analizar los residuales, vemos si hay tendencia, entonces tenemos que recalibrar los coeficientes, y después volver a calcularlo y volver a revisar los residuales, hasta que no se vea ninguna tendencia apreciable. Por eso nuestra calibración va a estar lista. Entonces, se espera obtener los resultados, por ejemplo acá, tenemos los residuales interevento para respecto a la magnitud de momento, y acá se ve, no hay una tendencia apreciable. Y en el caso de curva de atenuación, acá puse otro ejemplo sobre lo que se espera obtener. En mi caso particular, lo que hice fue, primero, como los datos que están filtrados son los de NJ-Subduction, tomé esos datos, apliqué un filtro, descarté los que tienen un PGA menor a 1% de la gravedad, pero una componente horizontal. Entonces, lo que hice fue calcularlos con el modelo de Bosornia Campbell y obtuve estos residuales de acá para la magnitud de momento, residuales de incremento, y además separé por interplaca e intraplaca. En este caso estoy mostrando los que son interplaca. Y acá estoy mostrando también los residuales intraeventos. Entonces, para empezar, acá un comentario. Estas barras de acá representan lo que es el intervalo de confianza para la media de los datos de cada intervalo que se tomé. Esto está bastante amplio porque hay muy pocos datos. Me falta incorporar todo lo que son los datos de CCN y los de RENADIC. Pero esto es más bien algo previo que quería mostrar como avance. Y además se ve que hay ciertas desviaciones. Entonces igual habría que calibrar en este caso si queremos que la tendencia desaparezca. Mientras que para el caso de los intraeventos
ahí se ve que no hay una desviación, ya que en ese caso, este tipo de desviaciones se suele apreciar más con con otras variables, como el BC30. Y bueno, eso quería mostrar, qué es lo que llevo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¿Para preguntas? ¿Sí? Muchas gracias por tu presentación, Daniel. La base de datos de NGA, bueno, te voy a contar con harto detalle, tiene hartos filtros. Sí. No estoy hablando solamente del filtro en el tiempo, sino que generan un trabajo bien intenso en la selección de los registros que van al evento, y eso, bueno, a evento van a hacer un trabajo colaborativo para poder llegar, porque en eso te va a demostrar un doctorado. Creo que esto tiene el tiempo más agotado. Sí, bastante más acotado el tiempo. Ya, entonces, van a hacer un trabajo conjunto con Víctor para poder obtener un flat file como el que tuviste de JSON. O sea, la idea no es construir un flat file, sino que tener una base de datos con otra estructura, que esté separado lo que es como los datos de estaciones, los datos de registros, los datos de resultados, y los datos procesados que estén en esa parte de resultados. Esa es la idea. De hecho, con mi profesor guía, Rubén Borochik, se está hablando de más adelante hacer un flat file, pero eso por ahora no es parte del alcance de mi trabajo. Ya. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias. Sí, como comentario, me acordé también de lo que le preguntaron ayer a Iván Oyola respecto al BC30 y la componente vertical. Claro, en mi caso tendría el mismo problema, ya que estaría comparando el efecto obtenido con esa variable. Y el tema es que acá en Chile no hay como más variables de sitio para comparar, porque por ejemplo 0 a 2.5 acá no se mide, entonces eso también es algo que va a ser como muy débil en este trabajo. Solo sería el BC30 el que podría usar. Todo biotécnico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas las asistentes de bloque. Para cerrar, queríamos invitar al profesor Jorge Krempien y el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotecnia y organizador del evento. No soy el organizador del evento acá. El evento hay que darle las gracias a todos los estudiantes, especialmente a Valeria Becerra, que ha hecho un trabajo increíble. También la que comenzó a hacer todo, pero tuvo que, ¿no es cierto?, dejar trabajo para el resto, es Angélica Montserrat Buenrostro, que ahora está haciendo su pasantía en Alemania con Fabrice Cotton. Entonces, también ha estado colaborando desde la distancia, lo que ha sido muy generoso de su parte. Y además, ¿no es cierto?, todos los otros estudiantes de ingeniería, posgrados, UC, etc. Así que, de partida, muchas gracias. Sin ustedes, nada de esto hubiese resultado. Bueno, quería me pidieron dar las palabras de cierre, así que, por supuesto, hay que hacerlo. Y una de las cosas que ha abundado en todas estas temáticas, lo que hemos conversado, es que la amenaza sísmica, la cuantificación de la amenaza sísmica, necesariamente implica la unión de muchas subdisciplinas, ¿ya? Y eso es algo que he visto acá, he visto, ¿no es cierto?, un espíritu también de colaboración. Es necesario ese espíritu de colaboración para que podamos encontrar efectivamente la amenaza sísmica, para que podamos, ¿no es cierto?, ayudar a nuestro país, a sus habitantes, a la infraestructura, ¿no es cierto?, de la cual dependemos. Esto es extremadamente imperativo que unamos todas nuestras fuerzas. Somos un país súper pequeño, un país demasiado grande, con muchos terremotos, ¿no es cierto?, y todo tipo de terremotos, de los que son más exóticos, ¿no es cierto?, pasando a las cosas, ¿no es cierto?, megaterremotos y también terremotos comunes y corrientes. Así que los felicito a ustedes también por darse el tiempo de venir, de compartir con todos lo que están encontrando. Y he encontrado extremadamente estimulante todos estos actos de parte mía.
muy estimulante las conversaciones científicas que estamos teniendo y vamos a tener que continuar, ¿no es cierto? Claro, perdón, aquí me están pauteando, ¿ya? Disculpa, voy a tener que mencionar que el tercer congreso, no, el cuarto congreso se va a tener que, se va a realizar en la ciudad de Talca. Un aplauso por ahí tuvimos conversaciones ¿cómo se llama esto? Con Efraín Rivera y con otros para que se organice allá. Y una de las cosas que también ha nacido dentro de las discusiones de cómo esto debe seguir es que a lo mejor como propuesta es que se haga una vez en Santiago y cada año, ¿no es cierto?, también otro año, ¿no es cierto?, en regiones para potenciar, ¿no es cierto?, la investigación en regiones y que efectivamente, ¿no es cierto?, podamos empoderar otros polos como Concepción, Talca, Antofagasta, probablemente vayas a ver. Y eso, también estamos en conversaciones para el 2026, donde esperamos, ¿no es cierto?, que se haga en Santiago nuevamente, y ahí estamos, ¿no es cierto?, hablando con distintas universidades para ver si lo pueden anotar. Bien, sorpresa. Pero esta gran sorpresa que tenemos que